El 19 de mayo de 2024 se celebraron las elecciones presidenciales en la República Dominicana, con Luis Abinader reeligiéndose como presidente de nuestra isla. A partir de este momento se intensificaron las conversaciones sobre una posible reforma fiscal, ya que según los políticos esto es algo totalmente necesario. En este video vamos a recopilar la mayor cantidad de información que se ha visto por la web, ya sea desde expertos hablando del tema o borradores de la reforma fiscal que se han filtrado. Si quieres saber todo sobre la posible reforma fiscal, simplemente tienes que ver este video. Mi nombre es Khalil Encarnación y esto es Débito, Contabilidad a tu alcance. Pero para saber esto, primero tenemos que saber qué es una reforma fiscal, por qué se hace una reforma fiscal y por qué en este momento. Lo primero es que cuando se habla de una reforma fiscal, como su nombre lo indica, es reformar o darle un giro al sistema impositivo o de impuestos en la República Dominicana. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se recaudan impuestos? Bueno, lo primero es que para que el país funcione se necesitan impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que construir casas, tiene que construir hospitales, escuelas, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero para que el Estado pueda construir esto sale básicamente de los impuestos. ¿Por qué una reforma fiscal? Bueno, porque si el Estado gasta, por poner un ejemplo, porque obviamente estos no son números reales, pero si el Estado gasta 1 millón de pesos al año y solamente recauda en impuestos, o sea que solamente le entra por impuestos 800,000 pesos, entonces el Estado tiene un déficit. O sea que el Estado gasta más dinero del que le entra y por ende se necesita recaudar más dinero para que el Estado pueda seguir operando. En la República Dominicana existen varios tipos de impuestos. Entre ellos tenemos el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo, entre otros ITEVIS. Ahora bien, los más famosos son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. El ITEVIS básicamente se le cobra a todas las personas, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Imagínate que tú vas a un supermercado. Tú compras un artículo que cuesta 118 pesos. Estos 118 pesos, el costo real del artículo son 100 pesos o el precio real de venta del artículo son 100 pesos. Mientras que los 18 pesos son ITEVIS. Ese ITEVIS, el supermercado te lo retiene, entre comillas, o sea que él te lo cobra a ti y esos 18 pesos que el supermercado te cobró, él se lo paga a la Dirección General de Impuestos Internos. Es un poco más complejo porque él puede deducirse parte de eso, pero ese es otro tema. El tema es que tú como persona física, un artículo que pudiste haberlo comprado en 100 pesos, lo adquiriste en 118 pesos. Por lo que aunque tú no estés registrado en la DGI, técnicamente tú estás pagando ese impuesto de manera indirecta. Por eso el ITEVIS se lo conoce como un impuesto indirecto. El otro impuesto, que también es muy conocido, es el impuesto sobre la renta. Este impuesto, si tú eres persona física, lo que hace es que te cobra el 15, 20 o 25% de tus ingresos dependiendo de cuánto ganas. Por otro lado, si tú eres una persona jurídica, o sea, si tú tienes una empresa, el impuesto sobre la renta te va a cobrar el 27% de tu renta. O sea, va a ser ingresos menos costos, menos gastos. Esto te va a dar un beneficio. Sobre ese beneficio vas a pagar el 27% de impuestos sobre la renta. Para este punto, creo que está de más decir que todas las personas, ya sean personas físicas o personas jurídicas, paguen impuestos. Por lo que este es un tema bastante importante que le atañe básicamente a toda la sociedad. Entre las propuestas que se hablan para el ITEVIS, se dice que la tasa, que es del 18%, bajaría a un 16%. Sin embargo, tendríamos más artículos grabados con ITEVIS. Ahora, cuando tú vas a un estadio, tú no tienes que pagar ITEVIS, simplemente pagas el precio de la entrada. Bueno, en el futuro tendrías que pagar ITEVIS por eso. También por eventos educativos, veas que cuando tú vas a la escuela, a la universidad, ese precio no incluye ITEVIS porque no lo tiene. Bueno, pues en un futuro sí tendría o sí incluiría el ITEVIS. También se habla del impuesto sobre la renta, que ahora es 27%. Se habla de subirlo a un 30% para las personas jurídicas y que progresivamente caiga de nuevo al 27%. Y con esto, ojo, y luego voy a hablar de esto, hay que tener bastante cuidado. El impuesto más abusivo que existe en la República Dominicana es el anticipo, que es básicamente un pago adelantado del impuesto sobre la renta que tú estás haciendo.
se habla de que este impuesto ya no se cobraría de manera anual o en base, perdón, de manera anual, sino que se haría de manera mensual y solamente para aquellos que ganan más de 4 millones de pesos de manera mensual. Esto sí sería un alivio para las empresas, sobre todo para esas empresas pequeñas que están en su primer, segundo, tercer año, que todavía necesitan mucho capital para moverse. Sin embargo, yo creo que la solución ideal para el anticipo sería indudablemente quitarlo, porque eso es simplemente un abuso del Estado dominicano y no debería de existir. Otro de los cambios de los que se habla es del impuesto selectivo al consumo. Se dice que este aumentaría un 5% para algunos artículos y también se le aplicaría a gimnasios y a eventos deportivos. Hablar solamente de las tasas, de los impuestos que suben o que bajan, yo creo que sería un error, porque hay muchísimas cosas que existen en el sistema impositivo actual que hacen que las cosas sean mucho más complicadas. Tenemos, por ejemplo, los tipos de comprobantes fiscales. Tenemos el B01, tenemos el B02, B03, B04, B11, B12, B13, B14, B15... O sea, esto es una locura, la verdad. Son demasiados tipos de comprobantes fiscales. Esto hace que esto sea muy confuso para algunas personas. Claro, yo lo domino porque tengo ya un tiempo trabajando en esto, pero yo entiendo que para alguien que entra por primera vez y ve todos estos tipos de comprobantes, es simplemente una locura, la verdad. Son demasiados tipos de comprobantes. Si tú tienes una empresa y la empresa le brinda servicios al Estado, tendrías que hacerle a las empresas del Estado un B15, que es un comprobante gubernamental. Pero si tú le brindas servicios también a empresas privadas, tendrías que hacer un B01. Pero si tú le brindas servicios a zonas francas, por ejemplo, o a empresas que no tienen que pagar ITEVIS, tendrías que hacer un B14. O sea, son la verdad que un montón de comprobantes que yo al final no entiendo para qué se supone que sirve, porque a fin de cuentas todos esos ingresos tú lo vas a reportar a la oficina virtual de la DGI. O sea, la DGI sabe que tú tuviste esos ingresos. Y comprobar que fue a una empresa del Estado o que fue una empresa que está exenta de ITEVIS es tan simple como ver el RNC, que es una información que ya tiene la DGI. Por lo que esa es una de las cosas que se podrían mejorar. También tenemos la complicación en los formatos de envío y en las declaraciones juradas de la DGI. El 606, que es donde tú reportas tus gastos, actualmente tiene 23 casillas. Antes el número de estas casillas era mucho menor. O sea, que lo que está haciendo el 606 o lo que está haciendo la DGI con estos formatos es ampliando la cantidad de información que tú tienes que colocar. O sea, lo que está haciendo la DGI es complicando más el llenado en vez de facilitar el llenado. También pasa lo mismo con el 607. El 607, que es donde tú presentas tus ingresos, antes tenía menos casillas. Ahora tiene más casillas, repito, complicando aún más el llenado. Por ejemplo, cuando tú llenas el 606, tienes que especificar si ese gasto es un bien o un servicio. Esto a mí me parece innecesario. Y si me pongo a buscar, voy a encontrar cosas que realmente son un poco innecesarias, como el ITV sujeto a proporcionalidad, por ejemplo, que yo no creo que sea algo muy usado y muy necesario. Entre otras cosas, creo que el 606, tanto el 606 como el 607, pudieran tener menos casillas. Tenemos también las declaraciones juradas. Cuando una persona nueva entra y ve la declaración jurada del ITEVIS, o sea, yo entiendo que sea muy difícil y muy confuso uno ver toda esta cantidad de información y ponerse a llenarla. Claro, repito, como uno ya trabaja en esto y uno tiene un tiempo en este tipo de cosas, ya uno se acostumbra y uno lo ve como normal. Sin embargo, el ITEVIS también era diferente antes. La declaración del IT1 tenía menos casillas y menos cosas que había que llenar. Ahora hay más y yo tengo la impresión de que la DGI, en vez de facilitar, repito, estos formatos de envío y estos formularios de llenado, lo que hace es volverlo más difícil, ponerle más casillas y hacer que sea muy difícil de cumplir con esto. Un tema muy importante son las retenciones. A ver, si tú eres una persona física que está registrada en la DGI y le brinda servicios a empresas, estas empresas te retendrán el 100% del ITEVIS y te retendrán ya sea el 10% o el 2% del impuesto sobre la renta. Esto es si tú estás registrado. Si tú no estás registrado como persona física, te harán una B11
y aún así te van a retener el 100% del ITEVIS, entre comillas, porque técnicamente no existe el ITEVIS, y te van a retener el 10 o el 2% del impuesto sobre la renta. O sea, que da igual que tú estés o no estés registrado, porque al final técnicamente te van a hacer las mismas retenciones. No da igual, ojo, que tú estés o no estés registrado, lo mejor sería estar registrado, pero obviamente esto lo único que hace es complicar y no darle facilidades a las personas físicas que decidieron registrarse. Porque si ya tú te registraste y ya tú estás reportando tus ingresos, pues no hay necesidad de que las empresas te retengan. También en la retención del ITEVIS tenemos que las empresas jurídicas, cuando le brindan servicios a otras empresas jurídicas, tienen que retenerle el 30% del ITEVIS. Entonces, esto también es algo totalmente innecesario, que no hace falta, ya que ambas empresas están reportando su ingreso y su gasto. O sea, la empresa que brindó el servicio está reportando que tuvo ese ingreso y por ende no hay necesidad ni de retenerle ni de cobrarle nada, porque ya está pagando ese ITEVIS que cobró. Mientras que la empresa que le brindaron el servicio, o sea, la que pagó por el servicio, esa empresa también ya está reportando su gasto. O sea, repito que no hay necesidad en ese caso de que las empresas se retengan entre sí mismas. Eso es una tontería, eso no tiene sentido. Esto, repito, lo único que hace es complicar el sistema y hacer que las retenciones se vuelvan aún más complejas de lo que ya son. Otra de las cosas, y esto es sumamente importante, que tienen que cambiar en una posible reforma fiscal es la formalidad. Se estima que más del 50% del mercado dominicano es informal. ¿Esto qué significa? Que no están registrados en la DGI. Por eso a veces tú vas a un local o un comercio a comprar algo, vas a pagar con tu tarjeta de crédito, pero resulta que no la aceptan. ¿Por qué? Porque no están registrados en la DGI. O aunque estén registrados, no la quieren aceptar porque el ingreso se va a reportar directamente a la DGI. Entonces, no tiene sentido que tú vayas a hacer un emprendimiento, tú te registras en la DGI, pagas tus impuestos. Si no pagas, te cobran intereses, te cobran recargos, te cobran moras, te ponen multas, etcétera, etcétera. Mientras que otra persona simplemente tiene su emprendimiento, no se registra en la DGI, no le pasa nada. Entonces, cuando tú pones ambas opciones sobre la balanza, sobre si pagar o no pagar impuestos, pues al final lo que algunas personas analizan es que le conviene no pagar impuestos. Porque si tú te registras, es una complicación con los 606, 607, IT1, etcétera, etcétera. Mientras si no te registras, no tienes que enviar nada, no pagas nada y probablemente no te va a pasar nada tampoco. Ojo, yo no recomiendo que hagan esto, evidentemente. Yo no estoy diciendo que no se registren. Pero lo que quiero decir con esto es de que pareciera que con tu registrarte en la DGI, lo que haces es complicarte la vida. Mientras que el que no se registra, en vez de complicarle la vida al que no se registra, pues no le pasa nada. Y eso no puede ser y no debe de ser. Si la informalidad no se hace menor de 50 y sigue bajando con el tiempo, no tiene ningún sentido hablar de una reforma fiscal porque al final vamos a estar en lo mismo. Cuando una persona no está registrada en la DGI, no paga la cantidad de impuestos que debería pagar. Él sí está pagando, ojo con eso, porque al final el adquiere ITEVIS, el compra gasolina, evidentemente le está pagando impuestos, pero él debería pagar más impuestos. Entonces, cuando tú tienes un mercado que más del 50% es informal, eso quiere decir que quizá la cantidad de dinero que le falta a la DGI para no tener un déficit fiscal está ahí. Está no en las personas que están registradas, sino en las personas que no están registradas. Porque es que más de la mitad de las personas, ya sea físicas o jurídicas, no están registradas en la DGI y por ende no le pagan la cantidad de impuestos o de dinero que deberían de pagarle. Entonces, en vez de castigar a las personas que sí están registradas y que sí pagan impuestos, se debería de tomar acción sobre esas personas que han elegido una vida de informalidad y de no pagar impuestos. Porque repito, a mí al final lo que me parece es que al que se le debe de castigar, no se le castiga, y el que está registrado y por algo no pudo pagar un impuesto o los anticipos son muy elevados, no los puede pagar, pues se le cobran intereses, recargos, le ponen multa, lo llaman, lo acosan. O sea, a mí me parece una locura, la verdad,
que se esté hablando de una reforma fiscal cuando tú tienes más del 50% del mercado que es informal. Es demasiado y esto debe de reducir. Y si no reduce, repito, no tiene ningún sentido una reforma fiscal. Otro tema importante que debemos de tomar en cuenta es la fiscalización del gasto. A ver, si nos vamos a las finanzas personales, claro, yo sé que el Estado y las finanzas personales no son lo mismo porque el Estado es un monstruo, es mucho más grande, pero si tomamos en cuenta lo que sería una persona física normal, común y corriente, una persona ya sea que tiene un sueldo, trabaja de manera independiente, esa persona, vamos a suponer que esté trabajando, esa persona gana, por ejemplo, 40,000 pesos al mes y gasta 50,000 pesos al mes. Esa persona tiene dos cosas que puede hacer. Una es reducir los gastos para no gastar 50,000 pesos al mes y gastar solamente 25 o 20,000 pesos al mes. Y la otra es ampliar los ingresos. Lo que la DGI está haciendo, está buscando, es ampliar los ingresos. Ahora, creo que es muy importante hablar sobre la fiscalización del gasto. Vamos a ver, los diputados, por ejemplo, tienen el cofrecito o el barrilito, no recuerdo si es los diputados o senadores, pero sea como sea, los legisladores, en sentido general, tienen el cofrecito, tienen el barrilito. También tienes un montón de redundancia en el Estado. Tú tienes un montón, pero un montón de instituciones públicas. Tienes un montón, y cuando digo un montón, es un montón de funcionarios públicos. Y claro, para tú reducir el déficit, repito, tú tienes o que reducir el gasto o que aumentar los ingresos. Yo no te digo que aumentar los ingresos esté necesariamente mal, pero definitivamente tenemos que reducir el gasto. De hecho, voy a poner aquí algunas capturas de pantalla para que ustedes vean la cantidad de dinero que gasta el Estado. Y repito que este dinero viene de tus ingresos. Tú lo pagas cuando pagas ITEVIS, tú lo pagas cuando te retienen impuestos sobre la renta. Por ende, tanto tú como yo deberíamos de reclamar porque ese gasto se fiscalice, porque se gaste menos y porque sea eficiente ese gasto. Entre los puntos más importantes a seguir tenemos la tasa del ITEVIS, que va a bajar a un 16%, sin embargo, vamos a tener más productos grabados con ITEVIS. Creo que está de más decir por qué esto es algo negativo, porque aunque tengamos una tasa menor, realmente vamos a pagar más impuestos porque van a haber más productos grabados con ITEVIS. Otro punto muy importante es la tasa del impuesto sobre la renta, que va a subir a un 30% de manera transitoria, y esto de nuevo voy a decirlo, transitoria, ya que el ejemplo más reciente que tenemos de un impuesto transitorio es del ITEVIS, que su tasa era de un 16% y subió de manera transitoria a un 18%. Esa tasa transitoria del 18% no bajó nunca y se quedó siempre en el 18%, porque siempre hay que estar muy atentos a estos impuestos transitorios. Otro punto muy importante es que se quiere gravar los gimnasios, eventos deportivos, cursos, etcétera, etcétera. Está de más decir que la educación no debería de ser grabada con impuestos, ya que es un bien necesario literalmente para todo el mundo. Tenemos los gimnasios, que es un bien no solamente recreativo, sino que de hecho es muy bueno para la salud. Y tenemos los eventos de ocio, donde tú vas a un estadio, por ejemplo, a ver un juego de béisbol o lo que sea. Yo no entiendo por qué se supone que esos eventos deberían de estar grabados con impuestos. Hay que tener un ojo especial con el anticipo, que como ya dije anteriormente, es un impuesto totalmente abusivo, sobre todo para pequeñas empresas. Este impuesto simple y llanamente debe de desaparecer. Este es quizá el tema público más importante de este año, ya que se podrían ver cambios significativos en la vida de muchas personas, tanto físicas como jurídicas. Es sumamente importante que tú estés atento a esto, ya que estos sectores especializados hacen lobby en el Congreso y tienen sus representantes en el Congreso. Sin embargo, la población, que en teoría está representada por los legisladores, no pueden hacer nada de esto. No le pagan a lobistas ni mandan propuestas al Congreso. Por lo que si no le prestas atención a este tema, el gasto público te lo van a cargar a ti. Si quieres estar al día con la posible reforma fiscal, simplemente tienes que seguir este contenido, dándole me gusta, suscribiéndote y siguiéndonos en todas las redes. Mi nombre es Khalil Encarnación y esto es Débito.